Buenas tardes chicos, vamos a comenzar la clase del día de hoy de ciudadanía. Estamos viendo las funciones que tiene el Estado, en sí lo que le corresponde, ¿no es cierto? En la anterior clase, por ejemplo, vimos las cárceles y también hablamos de quién las mantenía, ¿no es cierto? El Estado mantiene las cárceles en nuestro país. Y también decíamos que al hablar de Estado, hablamos de nosotros mismos, de todos los ecuatorianos, porque el dinero que sale para mantener esto es de nuestros impuestos, de todo eso, ¿no? Las exportaciones, etcétera. Asimismo, la educación y a todo esto que se le conoce como gasto público. Ustedes a veces han escuchado en las noticias, por ejemplo, este presidente que tenemos en la actualidad se caracteriza porque redujo su inversión en el gasto público. Si al hablar de gasto público estamos hablando de educación, de salud, de vivienda, etcétera, de todo lo que se relaciona a ayudar al pueblo, de subsidios inclusive. Ustedes saben que ha eliminado algunos subsidios y ha subido el precio de algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, eh, esto, por ejemplo, hacen aquellos presidentes que están protegiendo los intereses de las personas que tienen más dinero en nuestro país, ¿no es cierto? De los empresarios, etcétera, de los banqueros, ¿sí? Entonces vamos a ver el día de hoy la educación. ¿Me ayuda, por favor, señor Cedillo? Educación. La educación es un área de desarrollo estratégico tanto a nivel personal como social, porque a través de ella las personas pueden adquirir conocimientos y habilidades. La educación ayuda a desplegar capacidades intelectuales que permitirán transformar la realidad a través de la creatividad y la producción, generando nuevos conocimientos técnicos, saberes artísticos o cultural. Ya, muy bien. Entonces, chicos, al hablar de educación, como ustedes pudieron escuchar, estamos hablando de un área de desarrollo estratégico a nivel personal. ¿Sí? ¿Por qué es personal, chicos? Porque ¿a quién le sirve lo que estudia? ¿Le servirá a su mejor amigo del colegio? No, ¿no es No, cierto? ¿A quién le sirve? A usted mismo, ¿no es cierto? Para el futuro. Ni, tampoco no le sirve a sus padres, tanto que sus padres le dicen estudia, haz los deberes, esfuérzate, pon atención, ¿no es cierto? Pero no le va a servir tampoco a sus padres. Sin embargo, la educación es el legado, por ejemplo, que le dejan sus padres. Por eso es que ellos se preocupan tanto. Chicos, por favor, un micrófono está encendido. Listo. Entonces, aquí nos dicen, ¿no? Entonces, es un área de desarrollo personal. La educación le va a servir a usted. Si usted estudia, le va a servir a usted. Si usted decide no estudiar de la misma forma, se perjudica a usted mismo, ¿no es cierto? Quizá, por ejemplo, dice, ay, qué aburridas las clases, mejor ya no estudio. Y se salen de décimo, quedan solo en educación básica, por ejemplo, y ya les importa, por ejemplo, trabajaron y ganaron un poco de dinero y ya se acostumbraron a tener dinero y quieren dinero y dinero. Entonces dejan a un lado el estudio. Sin embargo, miren, no se dan cuenta de la importancia que tiene la educación. Educarse, sí, tanto nos dice a nivel personal como a nivel social. Entonces también a nivel social es importante porque aquellas naciones que dan prioridad a la educación, dan recursos a la educación, se verifica que, por ejemplo, tanto estudiantes como profesores
se encuentren desarrollándose de una forma correcta, hay capacitaciones de docentes, etcétera, esta sociedad va a surgir. ¿Por qué? Porque su gente se está preparando y al final van a tener profesionales, ¿no es cierto? Y los profesionales sabemos que se destacan en los ámbitos en los que se han preparado. Por ejemplo, si formamos excelentes médicos o excelentes científicos, por ejemplo, nuestro país, por ejemplo, podría generar las vacunas que tanto se necesita. Porque, por ejemplo, en Latinoamérica o principalmente en países que no se encuentran desarrollados, no. Espera un ratito, están encendiendo micrófonos, chicos, por favor, cuiden que esos micrófonos no se enciendan. Porque, como les digo, países que no tienen, no apoyan a la educación, no hay recursos para esta educación, no tienen científicos, por ejemplo, que ayuden a diferentes cosas, ¿no es cierto? Como les digo, en esta situación que estamos de pandemia, necesitamos, ¿no es cierto?, estas vacunas para que nos protejan nuestro sistema inmune, nos protejan de esta enfermedad. Sin embargo, nosotros no contamos con estos científicos. ¿Por qué? Porque no hay el apoyo, no hay el desarrollo a la educación en este ámbito, por ejemplo. Entonces no contamos con la capacidad para crear estas vacunas, que nos serían de gran utilidad, como si, por ejemplo, en otros países lo han hecho, ¿no es cierto? Han desarrollado vacunas. ¿Por qué? Porque tienen la economía, digamos así, han invertido en educación, tienen el personal capacitado, entonces tienen la capacidad, ¿sí? Por eso también acá abajo nos dice que sirve en la educación, ayuda, transforma la realidad, ayuda a la creatividad, a la producción, mire, generar nuevos conocimientos, técnicas, saberes. Es decir, la educación está en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Y como les digo, si tuviéramos el apoyo a la educación, si tuviéramos el dinero necesario, por ejemplo, se podría formar profesionales que nos puedan ayudar en diferentes ámbitos, ¿no es cierto? Sin embargo, eh, hay mucha deserción escolar, por ejemplo, aún existe analfabetismo en nuestro país, si personas que no saben ni leer ni escribir, por ejemplo, sobre todo en el campo, ¿no es cierto?, donde se da más importancia al trabajo en la tierra que a la educación. Entonces, este tipo de situaciones que hace la diferencia, mire, el nivel de educación que se da a un pueblo hace la diferencia en el desarrollo que éste pueda tener, ¿sí? Vamos a continuar. Ayúdeme, por favor, señor Antonio Chiriboga. ¿Cuál es? Este de aquí. Ajá. Cuando una persona asiste a un plantel educativo, se relaciona con otros seres humanos, lo que le permite desarrollar a sus capacidades de socialización, afecto, además de adquirir valores y aprender normas de convivencia que forman su personalidad y su conducta, lo que se posibilita la adaptación al medio social. De ahí que la educación es un instrumento ideológico del Estado. Una persona que se educa podrá adquirir una profesión o aprender un oficio que le permita ganarse la vida. Cuando un niño trabaja desde muy temprana edad, esta posibilidad es menor o inexistente y la probabilidad de que viva en la pobreza en su etapa adulta será alta. Ya, muy bien. Antes de continuar, por favor, reviso que nadie está encendida las cámaras, por lo tanto, nadie tendrá asistencia el día de hoy. Me da notando, señor Jonathan. Ya les. Personas que se encuentran sin cámara ya saben que no tienen asistencia, chicos. A Listen, menos buenas que tardes. tengan... Vale. Listen, yo no tengo cámara. Ok, los que tengan algún problema me escriben, por favor, en el chat. Los demás tengan la bondad de activar la cámara. Un segundito.
Listo, entonces como yo les había mencionado, la educación eh, es también influye en el ámbito social. ¿Por qué? Porque una sociedad que apoye la educación, que tenga una buena situación en educación, tiene el camino amplio para ser una sociedad desarrollada. Como nos dice aquí, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno, que es un medio ideológico, nos decía, del Estado. Aquí nos dice, la educación es un instrumento ideológico del Estado, porque a los políticos, ¿usted cree que les interesa que exista el pueblo o que el pueblo se eduque, que exista una buena educación? ¿Usted cree que le interesa? ¿Creen o no creen? No. No, a los políticos no les interesa que usted se eduque. Yo veía, por ejemplo, en una película de Cantinflas. Bueno, ustedes no han de haber visto porque son muy jóvenes para eso. O no sé si también les guste, pero hay una película, por ejemplo, en la que él es padre, ¿no? Entonces, él se encuentra en un pueblo donde no hay educación, no hay ni escuela. Sí, entonces eso nos quiere decir que, por ejemplo, a los políticos no les interesa que el pueblo se eduque. ¿Por qué? Porque tienen la facilidad de robar el dinero y el pueblo no se da ni cuenta. Por eso es que no reclama. Sí, en cambio, si el pueblo estuviera bien educado, supiera de leyes y todas esas cosas, entonces el pueblo saldría a reclamar sus derechos. Entonces a ellos no les interesa. ¿Para qué? Para robar tranquilamente. Sí, es por eso que hablan, por ejemplo, en las noticias, hablan de subsidios, hablan de gasto público y nosotros escuchamos, pero no sabemos qué son subsidios, no sabemos qué es gasto público y no sabemos de algunas cosas. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, es un error también de parte de nosotros, ¿no es cierto? Que no aprovechamos la educación que estamos recibiendo. O quizá, por ejemplo, ahorita mismo, las palabras que yo les digo, capaz ustedes se les entró por una y se les va a salir por otra luego, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante, chicos, que ustedes vayan analizando, se vayan interesando, eh, lean más. Ustedes saben que nosotros vivimos en una sociedad donde no se ha trabajado lectura, ¿no es cierto? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que tenemos jóvenes que no se interesan, por ejemplo, en la lectura? Es más interesante pasar en el Facebook que leer un libro, por ejemplo. Porque desde pequeños no se les inculca y tampoco es que en nuestros hogares tampoco es que nosotros vemos a nuestros padres leer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen que trabajar mucho para ganar lo poco que ganan. Sí, y esto, chicos, todo depende, es como una cadena, ¿no? Depende principalmente del gobierno que tenemos, pero también depende de uno mismo. Mis padres no leen, pero yo puedo ser la diferencia, puedo interesarme en la lectura, puedo ser una persona culta, me educo, salgo adelante y así como yo me eduqué, salí adelante, inculco en mis hijos eso y así podemos ir cambiando, chicos, la sociedad. Entonces ustedes tienen que ser ese principio de cambio, ¿no? En sus hogares, que alguien les vea que se interesan, por ejemplo, por la lectura, que si, por ejemplo, en el momento usted no se ha interesado mucho en cumplir tareas, en atender a clases, entonces ahora usted va a ser un punto de cambio y va a tomar más importancia. ¿Y por qué va a tomar más importancia? Porque le va a beneficiar a su vida. Sí, la educación le va a servir a usted y de ahí va a partir también para que usted pueda ayudar a otros. ¿Sí? Vamos a continuar, chicos. Ya. ¿Me va a ayudar, por favor?
Señorita Ana San Martín. La Constitución del 2008 garantiza la gratuidad de la educación para facilitar su acceso universal. Además, establece el respeto a la diversidad cultural y a la educación en el idioma de los pueblos y nacionalidades indígenas. La educación es un servicio público y es un derecho humano fundamental garantizado por el Estado. El nivel de desarrollo del país se mide por el nivel educativo de su población. Muy bien. Entonces, la educación en sí también, chicos, es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Y que está estipulado en la Constitución. Además que también se estipula también que la población o las nacionalidades indígenas tienen el derecho de educarse en su propio idioma, ¿sí? Es por eso que existe la educación intercultural bilingüe, ¿no es cierto? Que no solo hablan el quichua, sino también en la Amazonía conocemos que se hablan otros idiomas, ¿no es cierto? Igual de pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, como les digo, ¿no? Es un derecho que está garantizado en la Constitución, principalmente por el Estado tiene que estar garantizado, como nos dice aquí, ¿no? Y miren lo importante que nos dice aquí, el nivel de desarrollo de cada país se mide por el nivel educativo de su población. Es decir, en la mayoría de países de Latinoamérica existe un alto índice de analfabetismo, por ejemplo. Entonces, por ende, somos considerados los países en vías de desarrollo, ¿no es cierto? No hay un nivel alto de educación, por lo tanto, no tenemos un nivel alto de desarrollo. Entonces, mire cómo se va ligando esta situación. Y de ahí la importancia, chicos, de que ustedes no dejen de estudiar, de que ustedes sigan en el camino de la educación y luego también puedan tener una carrera en la universidad, por ejemplo. Sí, para que ustedes puedan tener un buen trabajo y también aporten al país y que nos encaminemos a un desarrollo, ¿ya? Continuemos. Los medios de comunicación. Señorita Enay Castañel, por favor. Los medios de comunicación. La comunicación es una actividad básica en el ser humano que surgió por la necesidad de transmitir mensajes. Hoy es reconocida como el derecho que tenemos de expresarnos. Desde otro punto de vista, la comunicación es considerada también como un servicio público, como comunicación. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los medios de comunicación. Como nos dice aquí, comunicarnos es también una necesidad, ¿no es cierto?, que tenemos. Nosotros no somos seres individuales, sino somos seres sociales. Por ende, también tenemos esa necesidad de comunicarnos y de ahí nos dice, mire, que surge la necesidad de transmitir mensajes. Entonces, los medios de comunicación principalmente sirven para eso, ¿no es cierto? Transmiten mensajes. ¿Por medio de qué? Por medio de propagandas, por medio de los noticieros, etcétera, por medio de diferentes programas, ¿no es cierto? Inclusive también existen cadenas por ejemplo, de la presidencia, cuando sacan diferentes comunicados, ¿no? Entonces, por medio de los medios de comunicación, nos enteramos de diferentes cosas, ¿no? Aquí nos dice, desde otro punto de vista, la comunicación es considerada también como un servicio público de comunicación. La comunicación, chicos, sí es un servicio público, sí existen servicios públicos, pero también nosotros conocemos que los medios de comunicación son muchos la mayor parte son privados, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí había un canal que era público, el Gama TV y el TC creo que era. Igual hay radios públicos
Igual hay, por ejemplo, periódicos que son públicos. Al hablar de públicos, conocemos que pertenecen al Estado o es el Estado quien mantiene esos medios, ¿sí? Y al hablar de privados, conocemos que están en manos de personas, de ciertas personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en televisión conocemos Teleamazonas, Ecuavisa, etcétera. Y generalmente sabemos que en los medios de comunicación privados no podemos confiar totalmente, ¿no es cierto? Porque esos medios están cuidando los intereses de los dueños. Por ejemplo, si pertenece, por ejemplo, 24 horas, donde no es un solo dueño, ¿no? Ustedes saben que es un grupo donde hay banqueros, donde hay empresarios, entonces no podrían, por ejemplo, sacar cosas negativas en contra de ellos. Entonces siempre estos medios de comunicación privados también sirven para protegerles las espaldas de ellos mismos, ¿no es cierto? Que nosotros no nos enteremos de ciertas cosas que les podrían perjudicar, por ejemplo. Vamos a continuar. A ver, por favor, me ayuda, señor Sanguña, Alexis. Los medios de comunicación son los instrumentos que facilitan esa comunicación. A través de ellos se transmite la información, ya sea de manera visual, sonora, textual o audiovisual. Algunos de ellos llegan de manera masiva a millones de personas, como por ejemplo la televisión, la radio o el cine. Muy bien. Ya. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, ¿no? Los medios de comunicación existen de diferentes tipos y llevan la información de diferente forma, como puede ser visual, por ejemplo, en las noticias o yo qué sé, ¿no? Sonora, el radio, textual, los periódicos y audiovisual de la misma forma. Algunos de ellos nos dice que llegan de manera masiva, es decir, que se observan más, ¿no es cierto? La televisión, el radio y el cine. Entonces, esos tres ejemplos nos dice que llegan a más cantidad de personas. Por ejemplo, ahora es menos, no podemos decir menos importante, menos probable que las personas se sigan manejando a través del correo escrito, ¿no es cierto? Cartas. Más bien, ahora tenemos diferentes medios que nos facilitan esto, ¿no es cierto? Como es el Internet. Mediante el Internet usted puede enviar diferentes cosas, puede enviar un fax, puede enviar un email, etcétera. Entonces, resta, como les dije, no importancia, sino la necesidad de ocupar este tipo de medios de comunicación, sino más bien ya hemos aceptado lo que es ahora la tecnología y usamos nuevos medios, ¿no es cierto?, que nos facilitan la forma de comunicarnos. Dentro de estos medios inclusive tenemos las redes sociales y muchas otras cosas, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. A ver, ¿quién más está por aquí? Ray Mejía. Ray Mejía. ¿No está? Anótele, por favor, señor Jonathan, que no conteste el señor. Wendy Torres, por favor. No le escucho, Wendy. Creo que está mal su audio. Señor Gibson Kuzmen. A través de los medios de comunicación se transmite información sobre acontecimientos de interés como los políticos, económicos, culturales que suceden a nivel local, nacional o mundial. En ellos se analizan los problemas que vive una población, se hace análisis y se orienta a las personas sobre temas específicos.
Ya, muy bien. Entonces, como ya les mencionaba, los medios de comunicación, la función principal de ellos es transmitir la información, ¿no es cierto? Esta información puede ser nacional, puede ser internacional, diferentes acontecimientos, ¿no es cierto?, que se dan a nivel nacional o a nivel mundial. Entonces, siempre son importantes para eso, ¿no es cierto?, para que nosotros nos podamos enterar de todo eso. La siguiente voy a trabajar. Al estar los medios de comunicación en manos privadas, su uso depende del interés del dueño del medio. Sí, como yo les decía, chicos, las radios, etcétera, los medios de comunicación privadas, que es decir, que tienen un dueño específico o dueños específicos, siempre van a cuidar los intereses de estos, ¿no es cierto? O las noticias que a ellos, por ejemplo, más les convenga, ¿sí? Luego nos dice, si se actúa así, esto va en contra de la democracia, que establece el derecho de las personas a acceder a los medios para expresar sus posiciones. Sí, entonces mire, aunque esté en contra de la democracia, eso ha sucedido siempre, ¿no es cierto? Y por ejemplo, usted siempre ha de escuchar o ha de mirar, como pasan más en el Facebook, miren en el Facebook. Y hay personas, por ejemplo, que siempre están atacando a Teleamazonas. ¿Por qué? Porque es un medio de comunicación privado que siempre está a favor o está defendiendo los intereses de sus dueños, ¿no es cierto? Entonces, pueden observar eso. La siguiente nos dice, en democracia se garantiza además la libertad de expresión, que es la posibilidad de que todas las personas se expresen, aunque observando el respeto a los demás y a la preservación de la paz. Sí, entonces, según la democracia, los medios de comunicación debe ser eso, para expresar o debe permitir una libertad de expresión. Es decir, que todos podamos expresar nuestros criterios sin que nos digan, no, tú no puedes opinar así, ¿no es cierto? Por ejemplo, en estas últimas elecciones podía cualquiera, por ejemplo, expresar si estaba a favor o en contra del señor Lasso o del señor Andrés Arauz, y etcétera. Eso es libertad de expresión, que usted tenga la libertad de decir lo que usted considere que está correcto, ¿no es cierto? Sin que sea juzgado o sin que sea bloqueado por otras personas, etc. Vamos a continuar. Bueno, chicos, entonces este sería el tema del día de hoy, un tema muy interesante y muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Uno, como es la educación, que ya hablamos de su importancia, y que de ahora en adelante, chicos, ustedes consideren más y piensen que están estudiando para ustedes, para su futuro, chicos, ¿sí? Eso sería, chicos, la clase del día de hoy.